Capítulo 13. Abías comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era hija de Uriel de Gibeá. Luego estalló la guerra entre Abías y Jeroboam. Judá, dirigido por el rey Abías, entró en acción con un ejército de 400,000 guerreros selectos, mientras Jeroboam reunió una tropa selecta de 800,000 hombres de Israel. Cuando el ejército de Judá llegó a la zona montañosa de Efraín, Abías, de pie sobre el monte Semaraim, le gritó a Jeroboam y a todo Israel: ¡Escúchenme! ¿No se dan cuenta de que el Señor, Dios de Israel, hizo un pacto duradero con David y les dio a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, un simple siervo de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su amo. Luego se le unió toda una banda de sinvergüenzas, quienes desafiaron a Roboam, hijo de Salomón, cuando todavía era joven y sin experiencia y no podía hacerles frente. ¿Realmente creen que pueden oponerse al reino del Señor, el cual es dirigido por los descendientes de David? Puede que ustedes tengan un enorme ejército y tienen esos becerros de oro que Jeroboam les hizo como dioses, pero han expulsado a los sacerdotes del Señor, los descendientes de Aarón, y a los levitas, y han nombrado a sus propios sacerdotes, al igual que las naciones paganas. Hoy día, ustedes permiten que cualquiera sea sacerdote. Quien quiera que se presente para ser dedicado y traiga un becerro y 7 carneros, puede llegar a ser un sacerdote de esos, así llamados dioses de ustedes. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no lo hemos abandonado. Solo los descendientes de Aarón sirven al Señor como sacerdotes, y solo los levitas pueden ayudarlos en su trabajo. Ellos presentan ofrendas quemadas e incienso aromático al Señor cada mañana y cada tarde. Colocan el pan de la presencia en la mesa sagrada y encienden cada noche el candelabro de oro. Nosotros seguimos las instrucciones del Señor, nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Así que, como pueden ver, Dios está con nosotros. Él es nuestro líder. Sus sacerdotes tocan las trompetas y nos dirigen en batalla contra ustedes. ¡Oh, pueblo de Israel! No luches contra el Señor, Dios de tus antepasados, porque no tendrás éxito. Mientras tanto, Jeroboam había enviado en secreto una parte de su ejército para rodear por la retaguardia a los hombres de Judá y tenderles una emboscada. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que los estaban atacando por delante y por detrás, clamaron al Señor por ayuda. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y los hombres de Judá empezaron a gritar. Al sonido de su grito de batalla, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. El ejército israelita huyó de Judá,
y Dios lo entregó derrotado en sus manos. Abías y su ejército les causaron grandes pérdidas. Ese día murieron 500,000 soldados selectos de Israel. Así que Judá venció a Israel en esa ocasión porque confió en el Señor, Dios de sus antepasados. Abías y su ejército persiguieron a las tropas de Jeroboam y conquistaron algunas de sus ciudades, entre ellas Betel, Gesana y Efrón, junto con sus aldeas vecinas. De modo que Jeroboam de Israel nunca recuperó su poder mientras vivió Abías, y finalmente el Señor lo hirió y murió. Mientras tanto, Abías de Judá se hizo cada vez más poderoso. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. Los demás acontecimientos del reinado de Abías, incluidos sus palabras y sus logros, están registrados en el comentario de Ido el profeta. Capítulo 14. Cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. Hubo paz en la tierra durante 10 años. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. Destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Asera. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandatos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares del incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces, el reino de Asa disfrutó un período de paz. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios, y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlos. El rey Asa tenía un ejército de 300,000 guerreros de la tribu de Judá, armados con grandes escudos y lanzas. También tenía un ejército de 280,000 guerreros de la tribu de Benjamín, armados con arcos y escudos pequeños. Ambos ejércitos estaban constituidos por hombres de guerra bien entrenados. Cierta vez, un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra. Avanzaron hacia la ciudad de Maresa. Por eso Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle al norte de Maresa. Entonces Asa clamó al Señor su Dios: Oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. ¡Ayúdanos! Oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron, y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Mientras estaban en Gerar, atacaron todas las ciudades de la región, y un terror de parte del Señor
se apoderó de la gente. Como resultado, también se llevaron un enorme botín de esas ciudades. Además, atacaron los campamentos de los pastores y capturaron muchas ovejas, cabras y camellos antes de regresar a Jerusalén.